Nuevamente con ustedes, amigas y amigos de Xochimilco Mágico, para seguir compartiendo datos importantes de nuestra tierra. Hoy les hablaré un poco de la historia de Xochimilco a partir de su origen hasta la llegada de los españoles a la Cuenca de México. ¿Están listos? Pues intro. Localizada al suroeste de la Ciudad de México, Xochimilco, que en náhuatl significa en las sementeras de flores, es una región que se ha caracterizado por ser lacustre y es escenario de una historia rica en sucesos y acontecimientos sociales desde tiempos remotos, de los cuales sus restos arqueológicos, monumentos coloniales y porfiristas, su extensa red de canales y chinampas, sus fiestas y tradiciones son fiel testimonio. Al igual que otros grupos nahuas, el origen específico del pueblo Xochimilca no se puede precisar. Las fuentes documentales que hacen referencia a la historia de los pueblos originarios, especialmente los códices que pudieron conservarse y las crónicas locales españolas y mestizas del siglo XVI con las que contamos, es frecuente que se mezclen datos históricos con los míticos, por lo que las fuentes consultadas requieren situarse en el contexto histórico en que aparecieron y cotejarlas cuando sea posible con datos de otras disciplinas. Aquí comienza el relato. En una isla del Gran Lago estaban asentados los señores nobles, un hombre y una señora gobernante, Tetlachimaltzin. Estaban asentados ahí donde se yerguen las 6 casas. Estaban asentados ahí donde hay un templo principal dedicado a un ocarrizo o agua brotante. De ahí partió un gran sacerdote en una canoa. Remó hacia la orilla y se dirigió rumbo a una cueva del gran cerro que se tuerce. Allá en la cueva estaba nuestro señor Huitzilopochtli. Allá tenía su gran altar entre las ramas. Allá habló abundantemente sobre la necesidad de ponerse en camino, sobre la necesidad de marcharse y buscar otro lugar para la morada. Este mismo sacerdote, quien después que Huitzilopochtli le comunicó su mandato, sale de las entrañas de la cueva santuario, la cual forma parte de un gran cerro, y les comunica la orden divina de buscar una nueva morada. Y así partieron matlacincas, partieron tecpanecas, chichimecas y malinalcas, partieron cuitlahuacas, xochimilcas y chalcas, y partieron también los huesocincas. Provenientes de Chicomostoc, los xochimilcas, después de un largo peregrinar bajo la conducción de su gobernante y sacerdote Huetzalín, que en náhuatl significa el derropaje de colibrí, llegan a Ahuilasco o Aquilasco, localidad vecina de Tula, en la que viven una temporada, para luego partir de nuevo y arribar al sur del Valle de México para establecerse finalmente en el año de 1196 a la orilla de uno de los grandes lagos de agua dulce de la cuenca. Es probable, por los restos arqueológicos encontrados de centros ceremoniales, que uno de los sitios escogidos para fijar su residencia fue en los alrededores de un cerro conocido hasta la actualidad como Coahuilama o Cabeza de Anciana, y que ahora forma parte del pueblo de Santa Cruz Acalpisca. Al llegar los sacerdotes xochimilcas al oriente de la cuenca, esta ribera se encontraba ocupada por los xochmeca, cuyo altepetl se nombraba Xochiquilasco, la que posteriormente derivaría en Xochimilco, de lo que se deduce que los migrantes norteños tomaron su nombre al dominar la región en el siglo XII de nuestra era. Posteriormente, en 1352, cambian su capital al islote de Tlilán, que significa en lo negro. Años más tarde, ahí los mexicas erigirían un templo a Huitzilopochtli. 200 años más tarde, los españoles edificarían la iglesia parroquial de Xochimilco, hoy Catedral de San Bernardino de Siena, corazón del centro histórico de nuestro pueblo y uno de los sitios de mayor actividad ceremonial y religiosa. La base de la economía de los xochimilcas fue la agricultura, la que desarrollaron en terrazas a lo largo de las laderas de los cerros y sobre todo por medio de las chinampas. Estas permitieron una agricultura independiente del régimen de lluvias, permitieron el cultivo de maíz, muchos tipos de hortalizas y un número considerado de flores, junto con algunos árboles frutales o típicos como el ahuejote, cuyas raíces ayudan a fijar las chinampas y le dan fisonomía propia al paisaje.
Después de ser conquistados por las fuerzas de la Triple Alianza en 1453, los xochimilcas perdieron la mayor parte de su territorio en un repartimiento de sus tierras entre los mexicas y texcocanos. Por orden de los mexicas se emprendió el desagüe de los pantanos de Xochimilco y se construyeron nuevas chinampas, amontonando el lodo del fondo del lago en largas franjas que formaban isletas angostas separadas por los canales. Se calcula que la región de Xochimilco y Chalco proveían de entre la mitad y las 2/3 partes de comestibles que requería la ciudad de Tenochtitlán. Además de trabajar las chinampas, los xochimilcas eran muy activos en otros aspectos de la vida económica del estado mexica. Xochimilco era un importante centro comercial y artesanal. Era un paso en la llegada al valle de productos de tierra caliente. Sus comerciantes tenían gran actividad en el comercio, tanto en los mercados locales como en lugares lejanos. En el centro de Xochimilco o Tecpan realizaban importantes actividades comerciales. Además fueron importantes artesanos, en especial grandes lapidarios. La sociedad xochimilca estaba compuesta por un sector de nobles, en los que se encontraban los gobernantes, sacerdotes y soldados destacados. Sus hijos asistían al Calmecac o escuela para nobles, donde aprendían la escritura, los calendarios, la astronomía, a leer los códices, etc. Enseguida se ubicaba el sector de comerciantes y artesanos, localizados en distintos barrios de la ciudad, y por último, el gran sector de macehuales. Como sucedía con el resto de los pueblos mesoamericanos, los xochimilcas eran muy religiosos, practicaron un gran ceremonialismo, fueron politeístas, chinamperos y pescadores. Contaban con 16 dioses tutelares, entre los que se pueden mencionar a Centeotl, dios de las sementeras y el maíz, a Xochiquetzali, diosa de las flores, a Cihuacóatl, diosa de la fecundidad, y a Mimitl, dios de las chinampas y los chinamperos. Sus sacerdotes fueron grandes astrónomos. Llevaron un recuento preciso de los días en sus calendarios, como el civil, de 365 días, y religioso, de 260 días. Esta información era determinante para saber con exactitud las fechas cuando se debían celebrar las conmemoraciones y ceremonias. Testimonios de la grandeza de este pueblo los podemos admirar en la zona arqueológica de Coailama, donde se localizan restos de estructuras piramidales y bellos petroglifos, y otros tantos en el Museo Arqueológico de Xochimilco. A partir del siglo XIII después de Cristo, la organización política de los xochimilcas adopta la forma de señorío. Xochimilco estuvo integrado por 3 gobiernos con 3 tlatoanis o señores, uno para la parcialidad de Olac, otro para la de Tepetenchi y otro más para la de Tecpan. Parece ser que el señor de Tepetenchi era el más importante. Estos señores tuvieron que hacer frente a diversos conflictos con los pueblos circunvecinos, primero defendiendo su territorio exitosamente contra los tlahuicas, posteriormente contra Culhuacán, Azcapotzalco y la Triple Alianza, ante quienes sufren sendas derrotas. Bajo la hegemonía de la última, la zona de influencia de Xochimilco se redujo a la orilla del lago entre el Pedregal y el extremo de Tláhuac. Los xochimilcas fueron obligados entonces a participar con su trabajo en la construcción de la calzada de Iztapalapa, hoy calzada de Tlalpan, y a intervenir en campañas bélicas de expansión imperialista. Contribuyeron asimismo a repoblar las localidades que iban arrasando los mexicas y aportaron mano de obra y materiales para erigir el templo de Huitzilopochtli en tiempos de Moctezuma y Huilcamina, y el acueducto de Coyoacán a México en la época de Ahuizotl. Durante la conquista de Tenochtitlán por los españoles y sus aliados, los xochimilcas combatieron a Hernán Cortés, derrotándolo en la Noria, y posteriormente cayendo ante el rápido y sorpresivo ataque que mandó el conquistador durante el sitio de Tenochtitlán. Bueno, amigas y amigos, eso fue solo un esbozo de la historia de nuestro pueblo en sus inicios. Seguiremos compartiendo más datos de interés común de nuestro bello Xochimilco. Se despide su amigo Fer y recuerden que tenemos otra cita aquí en Xochimilco Mágico. ¡Hasta la vista!